¿Quién era Adán? ¿Cuáles son los misterios de Adán? ¿Y cuál es el ADN? Desátame esa ciencia. Hay un viento. Hay un soplo. Jesús vino como espíritu vivificante. Adán vino como alma viviente. Y se le llama a Jesús el segundo Adán, porque Adán es el primer Mesías. Adán es el primer Jesús. Se tomó aproximadamente unos 20 tipos de tierra para poder hacerlo. Espérese, varón, espérese. Usted está diciendo que cuando se creó Adán, se tomó 20 tipos de tierra. Unos 20 tipos de tierra. Jesús caminó sobre las aguas para Adán poder ponerle los nombres a los peces, o se sumergió en ella, o llamó a los peces directamente de las aguas para que salieran todos y le puso los nombres. ¿Tú no has visto el asunto de levitar? El asunto de levitar es algo, no es nuevo, es viejo. O sea, usted quiere decir que Adán podía levitar. Podía levitar. ¡Ey! Varón, lo van a coger como un falso maestro. No. Que Adán podía levitar. Es que era el primer hombre. O sea, lo que tú quieres decir que Adán se parecía a Dios. Adán se parecía a Dios en esencia. En humanidad se parecía al Mesías. Espérate, tú estás diciendo que Adán físicamente tiene un parecido con Jesús. ¿De qué color era Adán? Dios bendiga de una forma muy especial. Una vez más estamos aquí, para bendecir tu vida. Esto se está convirtiendo en un toque de queda. El mundo está siendo impactado. Con nosotros, el reverendo Ramón Cabral. Dios te bendiga. Bájale algo siempre. Bájale algo. Reverendo. Señores, saludos, bendiciones, shalom. Un abrazo a todos ustedes a la distancia. Mucha paz y mucha comunión del Señor en sus vidas, y que haya de una forma u otra salud abundante. Hace unos años yo le oraba al Señor, 2018, 2019, sentía una afección física, no me daba cuenta que era un trato de Dios conmigo, pero había también una entidad espiritual que trató de hacerme la guerra. Yo le oré al Señor por salud, y de repente escuché y leí en un mensaje, de esos mensajes que el Espíritu de Dios te pone cuando tú terminas de orar, en una visión, vi un mensaje con letras azules, y el azul tiene un significado muy poderoso, que decía: salud abundante. Eso te lo deseo a ti también. Gracias al Padre, gracias a... Poderoso. Vamos a entrar en materia, ministro. El ministro le gusta siempre entrar en materia. Yo creo que la materia es una bendición. Sí, porque queremos bendecir. Queremos hablar del misterio de Adán. Se ha hablado muchas cosas de Adán. Adán era un misterio. Adán era un misterio, porque todavía hay cosas que seguimos aprendiendo acerca de Adán. Ciertamente. Y solamente la gente sabe de Adán y fue creado por Dios y era un barro, pero hay algo más profundo. Entonces, hoy el doctor Ramón Cabral nos va a hablar del misterio de Adán. No te muevas. ¿Quién era Adán? ¿Cuáles son los misterios de Adán? ¿Y cuál es el ADN? Desátame esa ciencia. Hay un viento. Hay un soplo. Tú sabes que hablar de Adán, como tú decías, Pastor Jambier, hablar de Adán es hablar de un personaje que tiene cientos de años, que se está hablando de su vida, se está hablando de su origen. Millones y millones de entidades en el mundo espiritual saben quién fue Adán, pero también en lo que tiene que ver con las cosas que se ha dicho de Adán, hay personas que todavía dudan de la existencia de Adán. Por ejemplo, cuando tú estudias algunas filosofías que hay, te dicen que Adán nunca existió. Porque no se conocen vestigios de Adán. Se entiende que todos los seres humanos, de una forma u otra, se le conocen los vestigios o los fósiles, pero de Adán no se conoce nada. Por eso se duda de la existencia de Adán. ¿Quiénes tienen una seguridad de que Adán existió? Bueno, los judíos, sobre todo los hebreos, el pueblo de Israel, y entre ellos hay algunos que tampoco creen que Adán existió.
Pero cuando nos vamos a la historia no encontramos algo que nos diga, un fragmento que nos diga, este es el cadáver o el polvo de Adán. Pero sí sabemos por las escrituras que Adán existió. Nosotros estamos hablando a gente que conoce las escrituras y que sabe de la Biblia y que sabe que las cosas en el Señor no son exactamente por lo material, por lo que se pueda palpar o se pueda ver, sino que aquí para tú poder ver, tú tienes que creer. Estamos hablando de un Adán de fe. No estamos hablando de un Adán histórico, sino de un Adán de fe. Ahora, si la Biblia me dice que Adán existió y la palabra de Dios es veraz y la palabra de Dios no miente, significa que yo no tengo que creer exactamente lo que dicen esas filosofías. Yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera. Y la Biblia enseña, hablando de Jesús, dice, Jesús vino como espíritu vivificante, Adán vino como alma viviente. Y se le llama a Jesús el segundo Adán. Cuando nosotros hablamos y hacemos una comparación entre lo que es el segundo Adán y el primer Adán, tenemos que darnos cuenta de algo. Si Jesús es el segundo y hacía tantas cosas, ¿qué no será el primero? Dios. Atención, país. ¿Está entendiendo? ¿Qué no será el primero? Porque Adán es el primer Mesías. Adán es el primer Jesús. El primer Jesús. Adán es el primer Cristo. ¿Usted está entendiendo eso? Claro que sí, porque se supone que de la misma substancia que vino Adán, vino Jesús. Pero la diferencia fue que uno fue parido y otro fue creado. No, uno fue creado a partir de la mano divina. Otro fue emanado a partir del vientre divino. Ahí está la diferencia. Pero ambos vinieron del mismo ser. Solo que uno de ellos, cuando fue formado aquí, humanamente hablando, que se habla de formación y de creación, el que fue formado aquí en Barak, el que fue hecho aquí. ¿En qué? En Barak. ¿Qué Barak? Barak es una palabra hebrea que habla de formación, habla de crear. El que fue formado aquí se tomó aproximadamente unos 20 tipos de tierra para poder hacerlo. Espérese, varón, espérese. Usted está diciendo que cuando se creó Adán, se tomó 20 tipos de tierra. Unos 20 tipos de tierra. Buah, usted se va a buscar tremendo problema, varón. Sí, no, imagínate, siempre hay problemas. Explíqueme eso. Dios tomó 20 tipos de tierra. Es que Adán viene de la palabra Adama. Y cuando tú buscas Adama, la palabra Adama significa tierra fértil. Quiere decir que si él viene de Adama, había más tierras, pero él fue hecho de una tierra fértil. Por eso es que se dice, los antiguos dicen que cuando Adán estaba siendo formado, simplemente el barro que se escogió se mezcló con diferentes tipos de tierra, pero hubo un solo tipo de tierra que dio el resultado para que se formara ese Adán Cadmón, que es el primer Adán o el primer hombre de los primeros hombres que surgieron. Adán Cadmón. Adán Cadmón. Desáteme eso. El primer hombre. Adán el primer humano. Primer hombre significa primer humano. Sí, porque hay una teoría por ahí que se llama la teoría preadámica, que dice que hubo gente antes de Adán. ¿Usted cree en esa filosofía? No, yo no la creo. ¿Sabe por qué no la creo? No es porque esté limitando al creador, sino porque el creador no reveló ni dio tampoco luz. Exacto, no dio luz de que esa raza pudo haber existido, de que pudieron haber existido, amén, pero no nos arrojó luz para que nosotros pudiésemos decir hoy, sí, realmente existió una raza preadámica. Esa raza preadámica se cree que fue la línea de Lilí con el Adán, el preadán. Sin embargo, no. Ese Adán Cadmón se conoce como el primer hombre conocido en la tierra como género masculino y como género humano. Adán, al ser el primer
Yeshua, el primer Jesús, y eso hay que ponerlo, atención a eso, como tú dices, atención país. El primer Yeshua fue Adán en el sentido de todo lo que Adán podía hacer. Jesús caminó sobre las aguas para Adán poder ponerle los nombres a los peces, o se sumergió en ella, o llamó a los peces directamente de las aguas para que salieran todos y le puso los nombres. Segundo, si tiene algo, interrúmpeme, no importa. No, sigue. Segundo, para Adán poner el nombre a las aves, tuvo que trepar los árboles a donde estaban ellas, o por lo menos volar a donde estaban las aves. ¿Tú no has visto el asunto de levitar? El asunto de levitar es algo, no es nuevo, es viejo. O sea, usted quiere decir que Adán podía levitar. Podía levitar. Ey, varón, lo van a coger como un falso maestro. No. Que Adán podía levitar. Es que era el primer hombre hecho con la mano de Dios. Pero entonces ese cuerpo estaba glorificado. Totalmente. Un cuerpo glorificado no tiene las limitaciones físicas que tenemos nosotros hoy. Dios mío, usted está diciendo que el cuerpo de Adán estaba glorificado. Totalmente. Por eso yo te decía en un video antiguo, en un video anterior, que el Midrash dice que cuando los ángeles vieron a Adán, al no ver al Padre, sintieron deseo de adorarlo. Dijeron, wow, y este ser lleno de luz, lleno de esplendor, se iban a postrar frente a él. Pero el Padre habló y dijo, no, él es un hombre, pero un hombre glorificado. Un hombre que tiene esencia mía, esencia directa. No es alguien que tiene solamente una parte de mí, tiene directamente de mi esencia, porque yo lo formé. Es el único ser que Dios formó con sus manos. Adán, los demás vinieron a partir ¿de quién? A partir de Set, hecho a imagen de Adán. No Adán, no igual. Pero usted está hablando que Adán tenía una luz, o sea, no era una luz de que espíritu, era una luz visible como usted me está mirando a mí. Totalmente visible. Totalmente visible. Adán era rodeado de una luz, un aura, que así se le llama, que lo rodeaba, que era una luz que se componía de luz blanca y luz azul. ¿Por qué? Porque la luz azul refleja el cielo, el universo, las constelaciones, el poder de lo celeste. Y la luz blanca lo que hace es que refleja la iluminación, la santidad y el poder de todo lo claro, de todo lo iluminado. Entonces Adán tenía luz blanca, luz azul. Por eso los ángeles se espantaron con él. Wow, y este ser, esta entidad con esta luz tan esplendorosa, tan bella, que le da un refulgor tan fuerte. Entonces Adán era el primer Mesías, el primer Yeshua, el primer Jesús era Adán. Por eso se le dice el primero, y a Jesús se le dice el segundo. De hecho, habían 7. ¿7 qué? Por eso es que Adán, por eso es que... Espérate, que habían 7 que, ministro. 7 tipologías de Adán. Por eso es que termina en un hombre llamado Enoc. Léete que en la Biblia dice séptimo de Adán. Wow. Alaba. Esto está cardíaco. ¿Qué tanto poder tenía Adán? Adán tenía un poder total. Total, porque él no tenía que decir las cosas, con pensarlas sucedían. Adán. De hecho, Adán podía conocer el pensamiento de los animales. Y mira que los animales tienen un tipo de pensamiento no evolutivo como el nuestro, no un tipo de pensamiento que puede evolucionarse, pero sí un pensamiento pasivo, en el sentido de que ese pensamiento es fijo. ¿Cómo así? Tú entrenas un perro y el perro, tú le dices, ven, y él ve 2 cosas, y es como que cuando se acostumbró a tomar una de las 2, es como si pensara, porque él se queda mirando y escoge la que él está acostumbrado. No simplemente una inteligencia por costumbre, sino porque tiene un pensamiento que es fijo, no es evolutivo.
No se mantiene como los de nosotros que estamos pensando constantemente, pero sí lo tiene. Entonces Adán podía conocer lo que otro ser humano pensaba, porque no tenía limitaciones debido a que era un ser glorificado, que no conocía muerte, que no conocía pecado, que no conocía demonios, diablo, que lo único que conocía era luz divina. O sea que aparte, si usted dice que Adán conocía el pensamiento, Adán quizá también conocía el lenguaje de los animales. Claro que sí. Conocía el lenguaje de los animales. Por eso él tenía la habilidad, la capacidad de conocer el lenguaje, como te dije, de los animales, de los perros, de las aves, y podía ponerle el nombre por lo que él intuía en su espíritu. ¿Cómo? Fíjate, perdón, y deja la pregunta ahí, que Dios nunca le puso nombre a los animales. Dios le dijo, ponle nombre a los animales, enseñoréate de los animales del campo, de las bestias, enseñoréate de todo, ponle nombre a todo lo existente. Y la Biblia dice, y Adán le puso nombre. ¿Se lo dio Dios? No, esos nombres estaban en él, porque él tenía esencia divina, y como la esencia divina estaba en él, él no tenía que preguntar, todo estaba en él. Esto está tremendo, por eso yo les iba a preguntar cómo Adán pudo ponerle nombre a todos los animales. Te está explicando que el padre no tenía que decírselo. No tenía que decírselo. Es como yo decía aquí, cuando hablaba de las 36 entidades, o de entidades que están en 36 dimensiones. Yo decía que en ocasiones la gente piensa que las entidades espirituales que están en dimensiones necesitan preguntarle al Padre las cosas. ¿Cómo? Ya el Padre lo puso en ellos. Ya ellos hacen exactamente lo que tienen que hacer porque ya lo saben. No necesitan preguntar como nosotros. Padre, mañana va a llover. Señor, y esta tarde va a caer algún diluvio. Señor, tu gloria va a venir sobre mí. No, esas entidades saben que la gloria ya viene porque ya se les reveló que ya eso está en ellos. Adán ya sabía los nombres de los animales porque estaba en él. Por eso él no tenía que titubear y decir, ¿cómo le pondré a este? ¿Será que este se llamará como? No. Tú te llamas perro, tú te llamas león, tú te llamas ardilla, a ti te llaman ave de rapiña, tú eres un búho, tú eres un leopardo, tú eres esto. Porque todo estaba en él. Fluyendo en ese nivel. Fluido, todo fluido. Porque había un ADN de esencia que venía directamente de arriba y que fue implementado y fue lanzado y echado. Y de hecho, se le conectó cuando el Padre respiró y lo puso a él a respirar. ¿Qué fue lo que Adán recibió cuando el Padre? Adán recibió varias cosas. Varias cosas. ¿No fue una sola? No fue una sola. Bueno. Pero una de ellas se llama el soplo de la esencia divina. Yo pensé que fue el Espíritu solamente y sopló Dios. Eso es lo que te dice la Biblia. Así. Pero a modo grosso o algo bien complejo, lo que recibió fue la esencia del soplo divino. Cuando sopló dentro de él, le entregó todo lo que él necesitaba, incluyendo la sangre. ¿Cómo? Que cuando sopló hasta sangre entró por ahí. Todo le entregó. ¿De dónde viene esa sangre? Es que la sangre vino de la esencia divina. ¿Por qué? Porque cuando él le entrega todo, allí viene 46 cromosomas. ¿Cómo? Allí viene el ácido ribonucleico, que es el ADN. Disoxirribosa, que es el RNA. Dios amado. Allí vienen entonces todos los componentes como glóbulos rojos, glóbulos blancos. Allí vienen todas las células y neuronas que el cuerpo necesita. Allí entraron en acción las dos partes que mantienen al cuerpo estable, sistólica y diastólica, presión alta y baja. Allí Dios le entregó todo lo que tiene que ver con tu mantener
tu cuerpo estable, aparte de estas dos, las tiroides. Le entregó todo lo que es cerebelo, cerebro, hipotálamo, tálamo. Todo lo que tiene que ver con ese cuerpo humano. Atención, país. Se lo entregó. Me da risa cuando te dice así. Porque sopló en él. Y cuando sopló en él, la esencia del soplo divino suplió todo lo que él necesitaba. No tan solo en lo espiritual, sino en lo material. ¿Y por qué? Porque en lo espiritual, todo lo que tú tienes físico, lo tienes en el alma. Hay que hacer un video hablando acerca de la sangre, porque eso es otro tema que me imagino de dónde sale la sangre. Tú dices que cuando él desató, puso sangre. Claro que pero sí. los ángeles no utilizan sangre. No utilizan sangre. O sea, Dios está creando un modelo diferente. Totalmente. Y está creando al primer Mesías, al primer Jesús. O sea, lo que tú quieres decir que Adán se parecía a Dios. Adán se parecía a Dios en esencia. En humanidad se parecía al Mesías. Espérate, tú estás diciendo que Adán físicamente tiene un parecido con Jesús. ¿De qué color era Adán? El color de Adán, según se considera, era un poco rojizo. Porque como Adán fue hecho de un tipo de tierra roja, Adama, que tiene que ver con el color rojizo, era más o menos tirando a un hombre blanco, pero rojo a la vez. ¿Tú has visto de esos colores que están allá en Inglaterra, por ahí, por Europa? Hay unos hombres que no son de una piel blanca, sino como medio rojiza, como la pigmentación de su piel. Entonces Adán tiraba así, porque el color Adán significa rojo también. Y el significado de su nombre, rojo, por el tipo de piel, pero también por el tipo de tierra. Te voy a decir algo que mucha gente hoy tiene que tomar nota. Los antiguos, cuando iban a hacer los cilicios, que nosotros le llamamos silicio, que tirarse al piso, regularmente tomaban el color de la tierra de su piel. Por eso David decía en ceniza. ¿Cuál era el color de David? Blanco, claro. David agarraba una ceniza blanca y se estaba en ella. ¿Por qué? Porque cada contenido de la tierra y cada parte de la tierra, al tener un contenido espiritual mezclado con uno material, te puede influir su energía. La tierra tiene energía que cuando tú siembras algo, esa energía hace que eso crezca. Por eso Adán vino de una tierra que tenía energía, esa tierra Adama que producía. Entonces Adán tenía ese color así por la pigmentación del tipo de tierra que él tenía. Tú quieres probar algo, cuando tú vayas a hacer un silicio, atención país, que esto es sobrenatural. Wow. Cuando tú vayas a hacer un silicio, busca la tierra que sea de tu color. Tengo que buscar una bien oscura, ministro. Tierra negra, que lo hay. Tierra negra. Y la tiro. Y la tira ahí en tu espacio. Hace un espacio, un círculo contigo del tamaño tuyo. Aquí, pam, 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 pam. Donde están tus brazos y está tu cabeza. Tus pies, brazos y cabeza. Ponen esos 4 puntos, 3 puntos. Y te tira encima. Y comienza a reconocer tu bajeza delante del Eterno. Que tú eres ese material que está ahí. Pero al mismo tiempo le dice, pero ese material tiene minerales porque tú se lo pusiste. Tiene energía que tú le diste, muchacho. Es una gloria tremenda. Ya, yo salí del cuerpo ya. Sí, ya. Sí. Estamos sobrenatural. Líder, cuando Dios le dice a Adán, enseñoréate sobre todo lo que está sobre la faz de la tierra, es un poder que le está otorgando, una autoridad. Total. Le está otorgando todo el poder y la soberanía de la tierra. Todo el poder y la soberanía de la tierra. Le dice, enseñoréate de ella, sé señor de ella, júzgala, ordénala, organízala. Adán, eso es tan bíblico, que Adán era el señor de la tierra. Un señor feudal. Total, de la tierra por completo. Dueño de la tierra. Dueño de la tierra, se le entregó el Padre. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se le entregó a Satán, eso es tan bíblico, que cuando él se le entrega a Satanás, ¿quién después la reconquista? El Señor, que dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir?
que el primer Adán es el primer Jesús. Tú la perdiste, pero yo la volví a rescatar. Es una de las llaves que le quitó el infierno. Eso es una de las llaves. Entonces, el Señor Adán se enseñoreaba de ella en el sentido de que podía dar órdenes a todo lo que cohabitaba y habitaba en la tierra. Toda influencia que iba a entrar tenía que entrar por Adán. Toda abertura que se abriera tenía que abrirse por Adán. My God. Todo lo que tenía que entrar a Edén tenía primero que tocar la puerta que era Adán. Cualquier cosa. ¿Por qué tú crees que el diablo entró? Porque Adán era la puerta y se la abrió. Por eso es que Adán es una puerta y Jesús dice: yo soy la puerta. Espera. Esto está profundo. Alaba. Porque Jesús dice: yo soy la puerta. Claro. Entonces, el primer Adán también era una puerta. Porque era el primer Jesús. Y Jesús se va más profundo, aparte de la puerta. Yo soy el camino también. También. Y Adán era el camino para que entraran al este, para que entraran a Edén. Nadie podía entrar por otro camino, era por Adán. Porque el Señor de la tierra es Adán. Hay que caminar y hay que entrar por él. No se puede ir por otro camino, hay que llegar por esa vía, porque yo soy el dueño, el camino para tú entrar aquí a Adán. O sea, aparte del poder que Adán tenía en sí, ese enseñoréate es otro poder que Dios le está entregando. Sí, porque lo que le está dando es la condición de Señor. Y Jesús dice: yo soy vuestro Señor. Te estoy diciendo que el que no comprenda que Adán era el primer Jesús, tiene problemas. Así mismo lo voy a poner: Adán era el primer Jesús. Claro que sí, porque de repente Adán, el padre, dice: enseñoréate. Pero después, o sea, le da la calidad de Señor. Le da la autoridad de Señor y el poder de Señor. Y el poder del señorío. El nivel y la autoridad. Pero Jesús después dice: yo soy el Señor. Si yo vuestro Señor. Señor, ¿eres tú? Sí. ¿Eres tú el Señor? Sí, yo soy. Pero ¿a quién le están dando primero el poder del Señor? Adán. Porque por eso es que él es el primer Jesús. Entonces, Adán tenía la autoridad de abrir los cielos y de cerrarlos. ¿Cómo? Que Adán tenía la autoridad de abrir los cielos y de cerrarlos. Claro que sí, porque Adán era Señor de todo el universo. Porque la tierra no está exenta del universo. El universo es una parte que va adherida a la tierra. Por eso se trabaja en comunicación. Entonces, arriba en los aires estaban las entidades de maldad que ya habían caído. Adán desconocía eso. ¿Tú crees que Adán desconocía eso? Adán desconocía eso, el Adán hombre. Pero el Adán espiritual sabía que habían dimensiones que le fueron reveladas, no porque él las pidió, sino porque en sí mismo estaba en su esencia. You know? No porque él la pidió, sino porque en él mismo estaba el que eso fuera conocido por el Adán espiritual. O sea, Adán tenía más que un don. Claro que sí, Adán tenía una esencia. El don es efímero comparado con la esencia. ¿Cómo? El don es efímero comparado con la esencia. Porque el don puede ser incluso manipulable, la esencia no. My God. Atención, país. El don puede ser manipulado. La esencia no. Porque la esencia es como dicen los americanos: to be or not to be. Spanish. Tú eres o no eres. O sea, que ahora yo puedo cambiar la oración. En vez de pedirle a Dios que me active el don, dame de tu esencia. No, dame de tu esencia no. Activa la esencia tuya que hay en mí. O sea, que ya está. Es que tú la tienes. Estamos aprendiendo. Es que tú tienes la esencia divina. Hay algo que me tiene, y a muchas personas que nos están viendo, que queremos que usted nos explique. Cuando Adán come del árbol, dice la Biblia que Adán se dio cuenta que sus ojos estaban, o sea, que sus ojos se abrieron. Entonces, y vio a Adán y sus ojos se abrieron. Pero ¿cómo así que se abrieron? ¿Cómo él veía? Lo que pasa es que Adán
Fíjate que Adán veía las cosas del mundo espiritual muy amplias. Demasiado amplias, con una amplitud increíble. O sea, que Adán podía mirar para arriba y podía ver los ángeles de Dios, podía ver los demonios en el aire. Claro que sí, de hecho, la Biblia dice que Dios lo visitaba. Dice que Dios visitaba a Adán. El Padre. Y que por eso lo llamaba. Y que por eso lo llamó y le preguntó, ¿dónde tú estás? ¿Y por qué le pregunta dónde tú estás? Porque se movió de lugar. O sea, yo te visito todo el tiempo en el mismo lugar, pero yo no te veo en el mismo lugar, tú te moviste. ¿Dónde tú estás? Entonces, Adán, cuando él comió, se movió de lugar en el mundo espiritual. My God. En el mundo espiritual. Por eso es que Dios no lo ve. No lo ve en el sentido de que donde yo te coloqué en la dimensión, no te encuentro ahí, te fuiste a una baja. Descendiste a una dimensión en la que yo no te puse. Por eso, en esta dimensión es que yo me muevo, pero no me puedo mover en esa porque no te encuentro en ella. Tengo que irme a la tuya para poderte encontrar. Y esa no es la mía, esa es tu dimensión. Entonces, sus ojos son abiertos porque Adán comienza a ver el plano físico como todo mortal. Uf, se movió. Claro. Wow. Dios le está diciendo a alguien esta mañana, no te muevas. No te muevas. Esto está profundo. Sí. Él se movió de dimensión, por ende se movió de posición, por ende se movió de atmósfera, por ende se movió de lugar. Ya ahí no está lo mismo. Entonces, cuando se le abren los ojos, ¿cuáles? Los ojos donde se puede ver dos condiciones: el bien y el mal. O sea, salió de la dispensación de la inocencia. Pero esa inocencia no era tal inocencia. No, porque en teología se conoce como la dispensación de la inocencia, porque Adán supuestamente anda como si tuviera los ojos cerrados. No. Eso es falso. Eso es totalmente falso, de toda falsedad. Adán tenía los verdaderos ojos abiertos cuando estaba en ese estado. Porque podía ver todo lo que la esencia humana no puede ver. Y podía ver lo que los humanos pueden ver. Siento que te está transformando, ministro. Veo el león. Cuando tú cruzas los brazos así, es que hay un viento. Sí, siento que hasta el color rojo de Adán está saliendo de ti. Santo. Adelante, enviado. Mira, cuando eso pasó, a Adán se le abrieron los ojos, pero fueron los ojos físicos, donde conoció lo dual. ¿Lo qué? Dual. Dual significa doble. Dos cosas. Él nada más vivía en una sola esencia. La esencia del bien, la esencia de lo posible, la esencia de la gloria, la esencia del extraordinario, la esencia de lo que es real, de lo que es verdadero. Cuando se le abrieron los ojos físicos, entonces pudo ver la esencia de una realidad que no es una verdad. O sea, usted está diciendo que el mundo físico no es una realidad. Es una realidad, pero no es una verdad. Dios amado. Bueno, la Biblia dice que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Correcto. O sea, que lo que no se ve es el mundo real, verdadero. Verdadero. Lo que no se ve es la verdad. Lo que se ve es la realidad de esa verdad. Por eso Adán está mirando la realidad. Mi caco. Dios amado. Por eso Adán está mirando la realidad que hizo la verdad, pero que ya él no vive en esa verdad. Porque al caer de esa verdad, entró a su realidad humana y comenzó a ver la realidad del pecado, la realidad de la enfermedad, la realidad de la crisis, la realidad de que me siento mal, la realidad de la emoción. Oh, wow, ¿y por qué esta emoción? Wow, la realidad de la tristeza, la realidad de la depresión, My God. la realidad de qué?
del que no puedo moverme a la velocidad que me movía antes. Tengo que tomar un avión de un lugar a otro, Antes no tenía que hacerlo. Antes me movía en una dimensión que solamente decía, voy a Estados Unidos, y en fracciones de nanosegundo estaba allá. Porque no necesitaba comprar un pasaje por JetBlue. Esa era. Páguenos la publicidad. Bueno, sí. Esa era la verdad de Adán. Nada le era imposible. Ahora tenía que, en su verdad, en su realidad, tenía que decir, ¿y cómo yo puedo atrapar una ave de esta? O sea, espérese, tú estás diciendo que una ave podía estar volando y habrá, vamos a decir... Adán, vamos a decir un águila. un águila. En el espacio, lo más alto, y Adán podía subir. Y Subir, agarrarla. normal. Y de hecho, llamarla, y el ave le obedecía. Ven, y la tenía en su mano. Todas se llaman aves, pero ¿usted cree que habían aves con nombres específicos? Claro que sí, como lo hay hoy. Hay aves con nombres específicos. Sí, pero se lo ponen los humanos. Sí, pero los humanos no recibieron esa inspiración, sino fue de la revelación que Adán recibió primero. Y Adán podía hablar el lenguaje de esa águila. Obviamente, podía hablar todos los lenguajes. Bueno, incluso hay gente que supuestamente hablan lenguaje de animales. Es que cuando tú entras en una dimensión de tu verdadera esencia, tú te comunicas en el lenguaje animal, que es el lenguaje no verbal, y el lenguaje incluso de los árboles, de las entidades elementales. Dios amado. Te puedes comunicar con ellas. De hecho, tú puedes escuchar la voz de un árbol que te habla. La voz de un árbol. ¿Eso es algo bíblico o satánico? No, eso es bíblico. Los árboles hablan. Porque la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo lo cuentan? Los cielos hablan. Y las aves anuncian ¿qué? Y las flores del campo, ¿qué hacen? Y las bestias del campo, ¿qué hacen? ¿Y cómo pide un pajarillo comida al Creador? Por la mañana las aves cantan, pero déjalo ahí para que hablemos más adelante del lenguaje. Uf. Seguimos con Adán. Nos dimos para atrás de nuevo. O sea, usted está diciendo que Adán fue castrado del poder y de la esencia. Adán se le limitó, fue. A él no lo castraron, a él lo limitaron. Porque cuando a ti te castran, te quitan, te cortan. Pues el enemigo no le quitó el poder. No le quitó el poder. El poder lo que hizo fue que se disminuyó. Disminuyó en él, como disminuyó la luz en toda la raza humana. Toda la raza humana tiene una luz interior, pero diminuta. Cuando tú llegas a la presencia de Dios, esa luz poco a poco se va encendiendo. Por eso Jesús dijo, ustedes son luz, pero antes ustedes eran oscuridad. Porque la luz que ustedes tenían era una luz oscura. Una luz oscura, mezclada. Entonces, ¿qué pasa? Adán, toda esa voluminidad, todo ese volumen de luz, todo ese esplendor, todo ese or de luz, lo que hizo fue que se disminuyó en el y se metió a su interior. Y ahí se quedó. Y ya Adán no brillaba. Ya Adán no tenía esplendor. ¿Por qué? Porque Adán entró a la realidad del pecado. Entró a la realidad de la muerte. Y la muerte y el pecado, ninguno de los dos tienen luz, tienen oscuridad. Y si la oscuridad entró en Adán y entonces venía detrás muerte, que también es oscuridad, lo primero que entró fue pecado. Al entrar pecado trajo consigo oscuridad. La luz disminuyó. Ya Adán no fluía igual. Muerte le esperaba. Entonces lo que él tenía estaba diminuto. Entró a la realidad de muerte, realidad de pecado, realidad de enfermedad y realidad de situaciones difíciles, de tal manera que tenía que trabajar. Y ya la tierra Adama había desaparecido, había disminuido, porque ya Adán no era Adama. Ya Adán estaba mezclado con una tierra Rashá, que es una tierra de maldición. Uf. Por eso le dijo Dios, Rashá, maldita será ¿qué?
La tierra, ¿por qué? Por tu causa. ¿Y qué tú eres? Tierra. Del polvo fue creado. Entonces tú estás mezclado con la maldición. La maldición de la tierra, como tú eres tierra, interactúa contigo. Y ya no, tú no eres esa luz constante y fluorescente que tú eras antes. ¿Cree usted que Adán sufrió eso en carne propia? Por supuesto, lo sufrió durante 930 años. ¿Cree que le pidió perdón a Dios? El perdón no era algo que se conocía, porque perdón no había fluido en esa época. Perdón es un espíritu y perdón no estaba en movimiento. ¿Cómo fue? Perdón es un espíritu y no estaba en movimiento. Que perdón es un espíritu. Además de que perdón... Atención país, esto va a traer problemas. Sí, esto va a traer situaciones. Este video, usted va a ver cortes por todos los lugares. Y este hombre, que perdón es un espíritu. Perdón es un espíritu. Por eso, cuando la persona no perdona, se le mete otro espíritu que se llama enojo o raíz de amargura que viene estando a la misma par. Para yo poder entender, ministro. El perdón o el enojo no es un sentimiento. Son frutos de la carne, pero cada fruto de la carne viene alojado a un espíritu. My God. Bueno, seguimos con Adán. Sí, seguimos con Adán. El hombre sale del huerto a coger lucha ahora. No es que sale, es que lo sacan. Wow. Porque no es lo mismo que tú salgas. No pagó la casa. No la pagó. No es lo mismo que te repagilen, como decimos en un buen dominicano, que te saquen de la casa a que tú salgas. Por eso no es lo mismo que la novia te votara a que tú te fueras. Más adelante queremos hablar de la dimensión del Edén, porque hay gente que están buscando el Edén como loco. Sí, no es que el Edén es un... Déjalo ahí. Ok. Déjalo ahí. Adán sale del Edén. Lo sacan. Lo sacan. Se convierte en un ser humano común y corriente. De hecho, Adán se convirtió en un ser humano común y corriente desde el día que Adán comió del fruto. Porque el fruto es otra dimensión. ¿Que el fruto qué? Es otra dimensión. El fruto no tan solo es un fruto de esto de que es una guayaba, que es una cosa. Una manzanita. Que es una manzanita. No, la manzanita la trajo William Branham. William Branham hace mucho que escribió que la manzana y todo eso se regó. No era ninguna manzana. Es más, si hubiese sido un fruto natural, ¿tú sabes cuál podría haber sido? ¿Cuál? Un higo. Un higo. Porque es el fruto más los israelitas ya comían. El higo es el fruto que más se mencionaba. Atención, porque lo que este hombre de Dios está hablando es muy profundo. Nosotros pensamos que es la manzana. Sí. Tú dices que no era la manzana. No en caso de ser. En caso de ser, que ni siquiera era manzana. ¿Cuál fue el árbol que Cristo, el fruto que Cristo maldijo? Una higuera. ¿Y qué es lo que produce la higuera? El higo. Ajá. Entonces, para el oriental, el higo es la fruta más codiciable. Es una de las frutas más codiciables. Sobrepasa la manzana. Por supuesto. En Israel, cuando yo fui, manzana, muy pocas. Higo donde quiera. El higo es uno de los frutos mejores de allá. Y que más se vende y que más se consume. Y mucha vitamina. Oye, el higo está registrado como un fruto que te permite humanamente tener una salud casi perfecta. Dame un segundo. ¿Por qué? Okay. Dame un segundo. Aló. Sí, que me manden un saco de higo, por favor, allá a la casa. Un saco de higo. Gracias. Ok, continúa. Excelente, excelente. Espérate. También a mí yo necesito otro. Yo te doy. Tú me das de esto, sí. Medio saco. Entonces, el higo, sí. El higo, de hecho, cuando tú te lo comes, dice que el higo te refuerza tanto el sistema inmunológico que es antidiabético. ¿Cómo? Sí. O sea que esa gente al comer tanto higo no son diabéticos así. La mayoría de los judíos no sufren de diabetes ni hipertensión. Una enfermedad que a ellos les da mayormente es que la respiración a veces se esfuerza mucho, tienen problemas de eso, pero eso es otra cosa. Ok, el caso es que si hubiese sido algún fruto, ese era el fruto, un higo. Pero ni siquiera era un higo porque era una dimensión que estaba oculta entre el bien y el mal.
entre lo que conocían las entidades y lo que Adán desconocía como hombre, Espérate, cuando como humano. Espérese. Yo voy a tener que hacer un segmento con usted y ya lo escribí, el misterio de los frutos. Ok. ¿Usted cree que los frutos tienen misterio también? Claro que sí. Lo de ahora. Sí. Pero usted dice que no era un fruto, era una dimensión. Era una dimensión. Entonces, ¿qué fue lo que comió? Es que no podemos hablar de eso porque eso es muy elevado. Ajá, muy elevado. Eso podríamos hablarlo en el canal en privado para que la gente pueda recibirlo en privado, porque no está apto para todo el mundo hablar de ese resultado. Uf. Entonces, Adán simplemente conocía el bien, y el bien era un fruto. Ya me estoy yendo, casi estoy entrando. No voy a entrar ahí. Lo vamos a hacer en el privado. Entonces, lo vamos a hacer en el privado. Cuando Adán come del fruto del mal, entonces peligra, porque en Edén no hay 2 árboles, en Edén hay 3. ¿Cómo? En Edén hay 3, pero esa va a ser la clase privada, señores. En Edén hay 3 árboles. Entonces, cuando Adán come del segundo, que es el del bien y del mal, se le abren los ojos. Pero ¿cuáles ojos? Se le abren los ojos de la realidad, que son los ojos del mal. Los ojos del mal son los que se abren. No son los ojos del bien. Los ojos del bien son los que se ocultan. Sí. Vamos a seguir más adelante con esas 2 preguntas más sobre Adán, porque Adán es un misterio. Demasiado. Dice que se dio cuenta que estaba desnudo. O sea, Adán andaba en cuero en el Edén, desnudo. Así, chángala. ¿O no es así? Había una vestidura sobre eso. Sí, había una vestidura, y la vestidura de Adán era la vestidura que tenía el Satán antes de. ¿Cómo así? El Satán fue vestido. Varón, espérese. Tú me trajiste para que hable del misterioso Adán. Sí, para y que eso hable que hay demasiadas cosas todavía que yo no he soltado, que la vamos a soltar en el privado. Que ahí van a tener que... Pero mejor vamos a una segunda. En el privado te van a tener que dar una cuota, porque obviamente son informaciones que no van a ser así nada más por darlas. Y no es que estamos negociando con el evangelio, pero hay conocimientos que se pagó para tú recibirlo delante de Dios. Y hay cosas que la gente tiene que pagar un precio. Que Adán no estaba desnudo. No estaba desnudo. No estaba desnudo. ¿Pero de qué vestidura usted estaba hablando? Que la vestidura que tenía Adán Satán. tenía vestiduras de lo que dice Isaías 14 y Ezequiel 28. De hecho, una de las vestiduras de Adán era que estaba vestido de luz. Vestido de luz. La luz es una vestimenta. ¿Cómo? ¿Tú no ves cómo dice el texto? Revestidos. ¿De qué? De luz. Entonces. Y dice revestido. Nada más mira la palabra re. De nuevo, vestido. ¿Y qué es lo que tú te pones? Alaba. Entonces, Adán, aparte de tenía una vestidura de luz. Tenía una vestidura de luz. Cuando Adán peca, todo lo que Adán tiene se le quita. ¿Por qué se le quita? Porque una de las señales de que tú estás desnudo es el pecado. Lo que él está hablando es tan profundo que quiero abrir un espacio. ¿Usted ha visto que usted se ha soñado que está desnudo? A mí me ha pasado. A mí también, no chángala, pero... Que me he soñado sin zapatos, caminando sin zapatos. Es Dios diciéndote, está caminando por lugares que a mí no me agrada. Porque hay gente que se hacen en lo loco. Claro. Es Dios, está caminando por lugares que a mí no me agrada. Sí. Cuando te sueñas sin camisa, porque a veces puede ser que tenga una franela debajo. No está desnudo por completo. Exacto. Pero Dios te está diciendo, porque la vestidura juega un papel muy importante. Demasiado. En los sueños y fuera de los sueños también. De hecho, también. cuando tú te sueñas sin camisa, sin nada aquí,
¿Tú sabes qué significa? En uno de sus significados, que la cobertura tuya tú no la tienes en el frente. Que tu cobertura no está ahí. Quiere decir que tú estás al descubierto. Cualquier tiro te puede... Cualquier cosa te puede entrar, porque tú estás al descubierto. Todo lo que se usaba era aquí en el pectoral, lo del frente. Los sacerdotes lo usaban aquí y eso tiene un significado. La armadura se usaba aquí. ¿Por qué la gente que usa cosas blindadas la usa aquí? Cosas que usan los militares. Ellos se cubren. El chaleco antibalas. ¿Cuál es la protección principal? Aquí. Eso tiene una connotación espiritual. Claro, claro. Y eso es muy profundo. El casco también, la sandalia. Usted que se sueña desnudo, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Adán se vio desnudo porque entró a la realidad de la desnudez, que es el pecado. Entonces vio que todo está descubierto y que la cobertura ya se había ido. Toda su vestidura se había quitado. Entonces se vio que estaba desnudo y entendió que estaba desnudo. ¿Cómo le entiende que está desnudo? Porque antes estaba vestido. Dios amado. ¿Cómo él se da cuenta que la perdió? Porque antes la tenía. Y él no tenía poder él mismo sentía que no tenía... No tenía power. Ya no era ese Adán. Ya era el Adán meramente humano, sin ropa, sin vestimenta, y por eso él corre. Cuando él corre, se oculta. ¿Por qué se oculta? ¿Entró el temor? Entró en temor. ¿Por qué? Porque pecado trajo a miedo y los dos se metieron. Entonces, miedo es un espíritu. También. Miedo se mete. Cuando miedo se mete, entonces, fíjate que la Biblia habla del espíritu de temor y miedo. Los dos son diferentes. Todo lo que yo te estoy diciendo es bíblico. Cuando yo hablo de esas cosas son así. Entonces, cuando entró a él, que él se ve desnudo, miedo entra cuando él mira que está desnudo. Ahí entró miedo. Cuando miedo entra, él se va a correr y se oculta. ¿Por qué Adán tiene que ocultarse de que no se vean sus genitales si la única que está es su mujer y está acostumbrada a estar con él? ¿Qué es lo que tú dices, Adán? O sea, usted lo que está diciendo es que había más entidades ahí. Dios mío, toma. Sí, porque estoy gravitando, porque si él sale corriendo y tiene miedo de que lo vea, entonces no solamente su esposa estaba ahí. La revelación te llegó también. No solo su esposa. Porque cuando entró pecado, entró muerte, y muerte no anda solo. Pecado tampoco. Inundaron el Edén. Al inundarlo, Adán sabe que las entidades que hay allí, que él podía ver pero fuera de Edén, y que le decían, déjanos entrar, porque él era la puerta, y Adán no le daba entrada. Esas entidades habían entrado con las que entraron. Entró pecado, entró muerte y entró miedo. Legión de diablo también. Todos esos espíritus entraron con ellos porque no andan solos. Adueñarse del Edén. Cuando intentaron adueñarse del Edén, él se vio desnudo, tuvo vergüenza, tuve miedo. Entonces Dios entra. Y cuando el Padre entra, comienza a preguntarle, ¿dónde tú estás? A nadie más le pregunta al Señor de Edén, que ya perdió el señorío. ¿Dónde tú estás? Y él le dice, tuve miedo cuando oí tu voz y me oculté. ¿Tú no tenías miedo cuando tú me escuchabas antes? Tú nunca tuviste miedo. Miedo no estaba en ti. Miedo entró en ti y por eso tú temes a mi voz. Porque miedo y tú, los dos, me temen. Dios amado. Wow. Sigue desatando eso. Ministro, es un viento, como tú dices. Te veo en otra llama. Y él le dice eso. Pero ¿qué pasa? Le dice, me escondí.
todo el que está en pecado se oculta. Wow. Porque el pecado provoca vergüenza. Yes. Y el pecado manifiesta la vergüenza en público. Y la gente teme a lo público más que a lo privado. Por eso en privado él se sentía seguro, pero temía ser visto en público. Tuve miedo y me escondí. Y después Dios le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Comiste del fruto que te dije que no comiera? Dios lo está interrogando. ¿Dios no sabe? Sí. ¿Dios no me conoce? Sí. Pero Él me pregunta cosas para ver si yo alego ignorancia. Es como un juez. Él lo sabe. Es como cuando tú vas a Estados Unidos, nosotros que viajamos allá por la misericordia de Dios. Cuando uno llega a donde el cónsul te pregunta, ¿cuántos días va a estar aquí? Él lo sabe. Porque cuando tú compras un pasaje, Estados Unidos te está monitoreando. Claro. Porque tiene que saber quién va a entrar a su ciudad. Y saben en qué aerolínea tú andas y todo, porque eso es una comunicación. Él te pregunta, ¿cuántos días? Si son 10, no le digas que son 11 o que son 15. Ya ellos vieron. Hay gente que no ha sido devuelta. Entonces Dios le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y él le dice, tuve miedo, me escondí. ¿Y por qué? Porque me vi desnudo. ¿Acaso comiste del árbol? Le pregunta a Dios. ¿Qué te dije que no comiera? ¿Qué pasa si Adán hubiese reconocido su pecado? Si Adán reconoce su falta, es posible que el Padre le diera de su árbol. Y vuelve y ponga la eternidad. Porque el tercer árbol es el árbol del Padre. Y yo decía ayer en una prédica que pusieron un querubín y el tercer árbol salió y se metió dentro de nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, él le dice, pero de ahí empieza a culpar a la mujer. Porque en la realidad de tu humanidad tú culpas a otros. Wow. Ya Adán está buscando un culpable. Ya culpa entra por primera vez en escenario. Ya de ahí que culpa entra, entonces entra acusación. Culpa es un espíritu. Culpa es un espíritu. Acusación también. Acusación también. Todas son frutos y resultados de la carne, pero a su vez todas tienen algo. ¿Cómo le llaman a esto cuando tú provocas que algo suceda? O sea, una manifestación de lo que tú haces. Por eso siempre he dicho y siempre lo reitero para que la gente se lo aprenda de memoria. Un demonio no existe en tu vida, a tu alrededor, hasta que tú no manifiestas algo que va acorde a lo que hace ese espíritu. Lo conecta ahí. Lo conecta a él. Por eso culpa es una entidad. Y cuando Adán comenzó a pronunciar y a decir, fue ella, acusación también entró. Y ella, entonces, todos esos espíritus se manifiestan y comienzan a manifestarse. Por eso hoy día hay gente culpando a otros y que hay envuelto en su espíritu de culpa. Cuando Adán dice, no fui yo, papá, yo estoy donde estoy, fue por la mujer que tú me diste, ella fue que me engañó. Claro, la está culpando. Dios se moviliza donde Eva. Sí. Eva, ¿acaso yo? No, fue la serpiente. Entonces aquí hay algo. Otra culpa. Dios le dice a la serpiente, te postrarás. O sea, te arrastrarás, es la palabra correcta. Sí. Entonces, si le está diciendo te arrastrarás, entonces la serpiente en ese entonces no se arrastraba. Se considera que la serpiente era como que andaba, como que tenía patas, como que era un animal invertebrado, por supuesto, pero que podía arrastrarse, pero al mismo tiempo podía caminar. No, y se ve, hay culebras que se paran, sí. Literal, yo lo he visto en los videos de Discovery Channel, que serpientes que se te paran. Sí, sí, claro que sí. Y dan como paso. Como si fueran pasos, claro. Por algo el Eterno le está diciendo, ahora te vas a arrastrar. Te vas a arrastrar. Y vas a comer del polvo. Ahí debe haber un misterio. Eso claro que sí, porque oye, ¿qué pasa? Arrastrar simboliza
que la serpiente no andará de pie como andaba, y andar de pie significa que tenía un nivel, que tenía un nivel. Todo el que está de pie en el mundo espiritual tiene un nivel. Por eso siempre Dios hablaba de levantarse, y no era que estaba acostado. Era que se pusiera de pie en el mundo espiritual. Pero tú dijiste en un video que esa serpiente no era una serpiente normal a la que Dios le está sentenciando. No, claro que no. Claro que no. En este caso, nosotros podemos decir que no es una serpiente normal. Estamos hablando de un reptil, pero un reptil que tiene una dimensión, que podía caminar. Pero en base a ese reptil, las maldiciones que le caen a él, le caen a todas. A todos los reptiles de la todos los faz de la reptiles tierra. que vengan de esa línea. ¿Por qué razón? Porque así como la maldición cayó sobre Adán, a la humanidad entera le cayó. Porque era la cabeza. Sí, sí. Y los antiguos decían que cuando la maldición venía de la cabeza, arrastraba todo el cuerpo. Entonces, así mismo le pasó a este tipo de reptil. Se empezó a arrastrar. Perdió el poder de estar de pie. El poder de estar en una dimensión. O sea, ya para concluir, amado, la mujer que Dios dice darás a luz con dolor, ¿es una maldición? Claro que sí. Porque el dolor en el mundo espiritual no existe. Allí no habrá tribulación. Entonces es una maldición que cayó sobre la mujer. Cayó sobre la mujer. Esa maldición cayó sobre ella. El trabajo es una maldición. El trabajo es una maldición. Se ha convertido en una honra cuando se hace con excelencia, porque se le ha quitado la palabra maldición para hacerlo como más, tú sabes, más placentero. Pero trabajar no era lo del hombre. O sea, este tipo de trabajo. Porque el hombre trabajaba en otras áreas, pero sin tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder subsistir. Porque tú sabes dónde está el secreto del trabajo y dónde está el problema del trabajo. Que el que no trabaja no come. Fue el que lo dijo. Entonces es un problema. Es como un castigo que Dios le dio. Es como un castigo. Pero antes no tenía que trabajar para comer. Solamente tenía que producir para comer. Yeah. Bueno, en otra entrevista estaremos hablando de Eva, porque Eva esconde un misterio también. La gente cree que es solamente Adán. Claro que no sí. hablamos cuando la sacaron del costado y esos asuntos, pero ahí nos concentramos en Adán. Esto está tremendo. Pero dame un minuto nada más para Claro decirte que lo sí. de la tierra. Coge dos. Cojo dos. Lo del polvo tiene un significado poderoso. Te arrastrarás, ¿dónde? En el polvo. Y comerás. Te arrastraré en la tierra y comerás del polvo. Perfecto. Entonces, ¿qué era Adán? El polvo. Quiere decir que la serpiente, el espíritu que entró en la serpiente, que fue al que Dios le habló, ese espíritu es el que come los humanos cuando mueren. Y ese espíritu va conectado a lo que se llama. Espérate. Es que ese dato tenía que dártelo porque es muy fuerte. No, es que tiene que soltarlo. Repítelo de nuevo, por favor. Ese espíritu que va conectado al polvo de la tierra es la muerte y es lo que se come a la raza humana. Por eso, lo que entró en ella, cuando Dios le echó la maldición, le dijo, te arrastrarás y comerás el polvo. ¿Qué es lo que se come al humano cuando muere? El polvo. El mismo polvo, pero es la muerte. Pero dicen todo. que del polvo venimos y al polvo volvemos. Eso se hizo viral. Sí. Del polvo venimos, o sea, de la creación de la tierra. De la creación de la tierra. Y a ella volveremos. Y a ella volvemos. Pero ¿qué pasa? Eso no iba a ser así. Porque no era de polvo fuiste formado y a polvo volverás. Era del polvo fuiste formado y a la eternidad te mantendrás. En la eternidad. Pero como tú pecaste, entonces todo lo que está alojado al polvo te comerá de nuevo. My God. Entonces, esa serpiente era la misma muerte que Dios le decía, tú vas a comer polvo. Estaba ligado con la muerte. Pero la pregunta es, tú vas a comer polvo. ¿Qué comía ella? No, porque esa entidad o esa serpiente no comía polvo. Parece que comía otras cosas. Pero es una bajeza. Es una bajeza. Come polvo ahora. Come polvo. Por eso la serpiente, hablando de la serpiente como serpiente en sí, come animales.
No te vayas muy profundo, que más adelante venimos con un estudio acerca de la serpiente y los, bueno, y pues los vamos para tipos de serpientes. Vamos para encima. Dejamos ¡Pau! Se siente la gloria de Dios. Aleluya. Este tema está profundo. Sí. Señor productor, ¿qué tiempo vamos? Esto está fuera del humano. 1 hour. Esto está fuera del humano, líder. Sí. Es que este tema había que dedicarle tiempo. Sí, había que dedicarle. Esto va a bendecir al mundo. Adán, el primer Mesías. My God. ¿Cómo te llaman, ministro? Ya ese teléfono tuyo está cogiendo fuego. Yo no sé cómo tú lo estás esa haciendo. gente ve llamándome Ni constante. el mío hablando. suena así ya. No es constante. Ahora No, mismo. ya te aman a ti más que a mí. No, esto es increíble. No, pero da tu número porque al final, si te aman a ti, me aman a mí. Así mismo es. Bueno, vaya a Ramón Cabral Oficial en YouTube, mi canal, y vaya y llámeme o comuníquese conmigo por WhatsApp a más 1-809-918-6388. Más 1-809-918-6388. Ramón Cabral Oficial. Ahí usted va y me encuentra en todas mis redes sociales con ese mismo número. Llámeme o escríbame, que yo siempre respondo, porque usted es importante. ¡Ah! ¡Sham! Dios mío, yo siento un viento. Sí, es que está aquí. Llamen a Ramón Cabral, este hombre es tremendo. Lo bueno es que tiene su visa, puede viajar a cualquier parte del mundo, cualquier conferencia, cualquier estudio. Esto se está poniendo poderoso. Así que sigue el canal Ministerio Caminando con Dios CCD, active la campanita, dame like y siga compartiendo este contenido. Nunca olvides que seguimos caminando con Dios CCD. Bendiciones.